El flujo de los fluidos y la ecuación de Bernoulli. Anteriormente analizamos la dinámica de los fluidos, pero para este capítulo daremos inicio a este estudio con aquellos fluidos que se mueven a través de conductos o tubos. Es común encontrar tres medidas para el flujo de fluido, ya sea el flujo volumétrico, el flujo en peso y el flujo másico. Ahora, tasa de flujo de un fluido. La cantidad de flujo que pasa por un sistema por unidad de tiempo puede expresarse por medio de tres términos distintos, mismos que les mencioné anteriormente. Q, denotado como el flujo volumétrico, es el volumen del fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. W, que es flujo en peso, es el peso del fluido que circula en una sección por una unidad de tiempo. M, que es el flujo másico, es la masa del fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. Como podemos ver en la tabla 6.1 de flujos, Q con el flujo volumétrico, ya vamos a ver su símbolo, su definición y su fórmula va a ser que Q es igual al área por la velocidad. Sus unidades en el sistema internacional van a ser metro cúbico sobre segundo, mientras que en el sistema inglés va a ser pie cúbico sobre segundo. Para el caso del flujo del peso va a ser en dos fórmulas, que va a ser W igual al peso específico por el flujo volumétrico, y la segunda, el flujo en peso va a ser al peso específico por el área por la velocidad. Sus unidades en el sistema internacional van a ser newton sobre segundo, mientras que en el inglés van a ser libras sobre segundo. Finalmente, para el flujo másico denotado por la letra M, donde su fórmula va a ser M igual a la densidad por Q, o bien el flujo másico va a ser igual a la densidad por el área por la velocidad. Sus unidades en el sistema internacional van a ser kilogramos sobre segundos, mientras que en el inglés van a ser slugs por segundos. Ahora, ecuación de continuidad. Esta ecuación es un enunciado matemático del principio de continuidad y se le denomina la ecuación de continuidad. Se utiliza para relacionar la densidad del fluido, el área del flujo y la velocidad en dos secciones del sistema donde existe un flujo estable, tal como podemos ver en la figura 6.1, donde la porción de un sistema de distribución del fluido en el que hay variaciones de velocidad, presión y elevación. Esto va a estar relacionado directamente con lo que vimos anteriormente, lo que les explicaba del flujo volumétrico, el flujo masa y el flujo peso. Pero para esta ocasión ya sabemos que Q1 es igual a Q sub 2. Entonces A1 es igual A1 por la velocidad 1 va a ser lo mismo que A por el área 2 que la velocidad 2, tal y como lo podemos ver en esa misma imagen. Pues va a ser válido para todos los fluidos, ya sea en gases o líquidos. Ahora, tubos y tuberías disponibles. En esta sección describiremos varios tipos estándar de ductos y tubos utilizados con frecuencia. Es responsabilidad de los diseñadores especificar los ductos de tubería para una aplicación en particular. Ya esto tiene una influencia significativa en el costo, duración, seguridad, rendimiento del sistema. Esto ya va a ser de acuerdo a lo que lo estemos utilizando. Para ello ponemos estos ejemplos. Tubería de acero. Los tamaños estándar de tubería se le denominan por medio de su tamaño nominal y número de cédula. En el caso de los tubos de acero, estos se utilizan en tubos estándar de acero en sistemas de fluidos de potencia, condensadores, sistemas industriales, entre muchos otros, acorde a la aplicación que utilicemos. Mientras que los tubos de hierro dúctil, su aplicación es debida a relativa a la resistencia, ductilidad, la facilidad del manejo de material, entre otros factores. Para los tubos de cobre existen 6 tipos y va a depender de la aplicación, consideraciones ambientales, corrosión, etc. Eso va a ser acorde a lo que estemos aplicando. Finalmente, tuberías y tubos de plástico las vamos a usar en muchas aplicaciones donde tienen ventajas por su peso ligero, facilidad de instalación, resistencia, etc. Incluso hasta interviene el costo. Para el caso de manguera hidráulica, los sistemas de fluidos de potencia y en otras aplicaciones industriales donde estas líneas de flujo deben prestar servicio cambiante. Ahora, velocidad de flujos recomendables para sistemas especializados. Son muchos los factores que influyen para lograr una velocidad de flujo satisfactoria en los sistemas de fluido, pero lo más importante es el tipo de fluido, la longitud del sistema de flujo, el tipo de tubería o tubo, la caída de presión que se puede tolerar en los dispositivos, ya sea bombas, válvulas y otros más, que pueden tolerarse, pues estos dispositivos que han de conectarse a la tubería o tubo, temperatura, presión y ruido. Un ejemplo, en esa tabla podemos ver que las líneas de succión y el rango recomendado para su velocidad, en este caso para pies sobre segundo es de 2 a 4 y en metros sobre segundos es de 0.6 a 1.2. Para líneas de retorno van a ser de 4 a 13 en pies sobre segundos y de 1.5 a 4 en metros sobre segundos.
para las líneas de descarga de 7 a 18 pies sobre segundo y en metros sobre segundo de 2 a 5.5. Ahora hablemos de la conservación de energía o ecuación de Bernoulli. El análisis de un problema de tubería, como lo ilustramos en la figura 6.1 que la están encontrando a su izquierda, toma en cuenta toda la energía dentro de un sistema. En física aprendimos que la energía no se crea ni se destruye, se va a transformar ya sea en materia o en energía. Solo se va a transformar, como lo acabo de comentar, de una u otra forma. Este enunciado de la ley de la conservación de la energía. Ahora, en estos sistemas va a intervenir lo que es la energía potencial, la energía cinética y la energía del flujo. En el caso de energía potencial va a ser que es el W por Z, en la energía cinética va a ser W por velocidad al cuadrado entre dos veces la gravedad. La energía del flujo, que es W por la densidad entre el peso específico, mientras que el trabajo va a ser a la densidad por la velocidad, que esto también a su vez va a ser a la densidad por W entre un peso específico. Podemos notar que para los elementos de un fluido que encuentran en la imagen a su derecha, podemos ver que la energía total va a ser igual a la energía del fluido más la energía potencial más la energía cinética. En la otra imagen de abajo podemos notar que están los elementos del fluido, tanto para la presión 1 y para la presión 2. En este caso, entonces, la energía total va a ser igual a, haciendo todas las sustituciones pertinentes de las fórmulas anteriormente vistas, va a ser que WP por P entre el peso específico más W por Z más W por velocidad al cuadrado entre 2G. Esto finalmente nos va a denotar que E1 es igual a W por P1 entre el peso específico más W en Z1, de Z1 más W por velocidad al cuadrado entre dos veces la gravedad. Lo mismo va a aplicar para la E2, nada más cambiando los términos en los puntos que estamos tomando. Entonces notamos que E1 es igual a E2, entonces W sub P1 entre el peso específico más WZ1 más W por la velocidad 1 es igual a, es entre 2G es igual a lo mismo que tenemos para la E2, porque es una equivalencia. Entonces finalmente tenemos que la ecuación de Bernoulli nos va a quedar como P sub 1 entre el peso específico más Z1 más velocidad 1 al cuadrado entre dos veces la gravedad va a ser igual o equivalente a la presión sub 2 entre el peso específico más Z sub 2 más velocidad 2 al cuadrado entre dos veces la gravedad. Ahora, su interpretación en la ecuación de Bernoulli. Cada término de esta ecuación va a resultar de dividir una expresión de la energía entre el peso de un elemento del fluido. Entonces, por lo anterior que mencionamos, cada término de la ecuación de Bernoulli es una forma de que la energía que posee un fluido por unidad de peso del fluido se mueve en el sistema. Entonces notamos que la densidad entre el peso específico va a ser la carga de presión, mientras que la velocidad al cuadrado entre dos veces la gravedad va a ser la carga de la velocidad, z es la carga de elevación y a va a ser la carga total. Ahora, esta ecuación de Bernoulli va a tener sus aplicaciones y sus restricciones, pero para sus restricciones van a existir cuatro. Esta solo va a ser válida solo para fluidos incompresibles, porque se supone que el peso específico del fluido es el mismo en las dos secciones de interés. Número 2. No puede haber dispositivos mecánicos que agreguen o retiren energía del sistema entre dos secciones de interés, debido a que la ecuación establece que la energía en un fluido es constante. Número 3. No puede haber transferencia de calor hacia un fluido o fuera de este. Y número 4. No puede haber pérdida de energía debido a fricción. Esas serían las restricciones de la ecuación de Bernoulli, mientras que para sus aplicaciones esta ecuación va a tomar en cuenta los cambios en la carga de elevación, carga de presión y carga de velocidad entre dos puntos del sistema del flujo del fluido, pues se supone que no hay pérdidas o adiciones de energía entre los dos puntos, por lo que la carga total va a permanecer constante, así como lo vimos esto anteriormente. Tanques y depósitos o toberas expuestas a la atmósfera. Vamos a encontrar cuatro tipos. Para este caso, vamos a retomar lo que vimos de la ecuación de Bernoulli anteriormente. Primero, como pueden ver en la imagen, vamos a tener un sifón. Como lo pueden ver, es una tubería con diámetro de interior de 40 milímetros y todos los elementos que lo componen y cómo sale el flujo y en qué dirección va este flujo. Ahora vemos que no tiene contacto con la atmósfera. Entonces, cuando un fluido en un punto de referencia está expuesto a la atmósfera, la presión es igual a cero y el término de la carga de presión se cancela en la ecuación de Bernoulli.
Ahora, cuando dos puntos de referencia para la ecuación de Bernoulli están dentro de una tubería del mismo tamaño, los términos de carga de la velocidad en ambos lados de la ecuación son iguales y por lo tanto se van a cancelar. Ahora, a la carga de velocidad en la superficie de un tanque o depósito se le considera igual a cero y se cancela en la ecuación de Bernoulli. Y finalmente, el cuarto punto, cuando los dos puntos de referencia para la ecuación de Bernoulli están en la misma elevación, los términos de la carga de elevación de Z1 y Z2 son iguales y se van a cancelar. Ahora, hablemos de los medidores Venturi. Como pueden ver en la imagen, tienen ahí un medidor Venturi y la dirección en que va el flujo. Esa es la figura 6.8. Pues vamos a mostrar ese aparato es utilizado para medir de flujo un sistema de flujo de un fluido. La sección de diámetro reducido en el punto B hace que la velocidad del flujo se incremente ahí, con la disminución correspondiente de la presión. Entonces demostraremos que la velocidad del flujo depende de la diferencia de presión entre los puntos A y B. Por lo tanto, como se aprecia, es conveniente utilizar el manómetro diferencial. Finalmente, teorema de Torricelli. El fluido que sale por un lado del tanque a través de una tobera suave y redondeado. Como lo vemos en la figura a su izquierda, podemos ver la altura y cómo sale este fluido. Ahora, para determinar la velocidad del flujo en esta, se va a escribir la ecuación de Bernoulli en un punto de referencia en la superficie del fluido y otro en el chorro que sale por la tobera. Para eso entonces tenemos la siguiente ecuación. La presión 1, que entre el peso específico más Z1 por la velocidad 1 al cuadrado entre 2G va a ser igual a la presión 2 entre el peso específico más Z sub 2 más la velocidad al cuadrado de 2 entre 2G. Sin embargo, vamos a tener que P1 y P2 va a ser igual a P2, entonces van a ser igual a 0 y la velocidad 1 es aproximadamente igual a 0. Por lo tanto, podemos cancelar esas ecuaciones porque van a ser igual a 0. Entonces, luego de despejar para la velocidad 2, obtendremos que velocidad 2 va a ser igual a la raíz de 2 veces la gravedad de Z1 menos Z2. Pero Z1 menos Z2 la vamos a designar como H, como la altura o la profundidad, como ustedes que lo quieran llamar. Vamos a tener que la velocidad 2 va a ser igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Todo esto es por acorde a lo que nos quedó de la presión 1 y la presión 2. Bueno, que son iguales y estos son iguales a 0 y que el 0,1 es igual a 0, pues nos va a quedar todo este despeje. Entonces, esta ecuación final de la velocidad 2 se le va a denominar teorema de Torricelli, porque es el punto en el que sale un fluido. Esta se le denomina teorema de Torricelli en honor a Evangelista Torricelli, quien la descubrió en 1945 aproximadamente. Esta tiene diversas aplicaciones y pues lo usaremos mucho en la dinámica de los fluidos que estamos estudiando en este capítulo. Y eso sería todo.